Let's go. Bienvenido una vez más a La Verdad Sin Filtro Podcast, siempre aquí con Pastor Misael, con Qué bendición. Ronald Urquiza. Ojalá que no se le haya olvidado nuestros nombres, ¿no? ¿Verdad? Que Dios lo bendiga. Estamos, queremos agradecerle a los que nos están viendo y siempre están allí viéndonos. Si todavía no lo ha hecho, suscríbase. Oprima allí la campanita. All right? Y también pueden seguirnos en Instagram y tenemos una página de Facebook que yo siempre, no sé, se me olvida mencionar. Tienes que darle calor. Suscríbanse a nuestro canal, por favor, síganos y denle a la campanita para que cada vez que salga un video puedan ser los primeros Dale en un like revisarlo. y comenta abajo. Definitivamente, yo quiero mandarle un saludo a nuestro equipo de trabajo en la parte de atrás. Sí, los que trabajan en las cámaras. Yes. Específicamente a Norberto. Roberto, Te amamos. Pronto lo vamos a tener aquí al frente de las cámaras. Y los otros días estaba yo pensando, porque la iglesia, ¿verdad? Yo soy uno de los hermanos que siempre hablo, ¿verdad, hermano? Me gusta siempre saludar a los hermanos. Me gusta hablar con los hermanos. Y yo soy como mi papá. Mi papá le gusta observar. Él siempre, yo siempre le pregunto a mi papi, ¿por qué usted no se sienta aquí al frente? No, por acá atrás veo todo el panorama. veo cómo, ¿me entiende? Como el hermano o la hermana. Entonces, y yo pensando, pero también se puede ver eso al frente en la iglesia. Claro. Jesús tenía una iglesia. Sí, la primera iglesia no voy a decir la iglesia. Bueno, sí, porque eran llamados. Como tú lo quieras ver. Eran llamados. Su membresía era de 12. Jesús no comenzó con una mega iglesia. Increíble, ¿no? Comenzó con 12 y vamos a imaginarnos. ¿Cómo era esa iglesia, Pastor Misael? Ronald. Imagínese. Había un Judas, que sabemos. Había un Timoteo. Timoteo no era parte de los discípulos de Jesús. No lo editen. No lo editen. No se conoce la Biblia. Eso era una pregunta para ver si ustedes sabían quién era. No, pero estaba allí Tomás. Había un Tomás. Había un Pedro, Felipe, Juan. Sí. Jacobo. Podemos describir a cada uno y a ver si hay personas en nuestras iglesias que adoptan las características de los 12 miembros de Jesús. 12 miembros. ¿Se puede? Yo creo que sí. Eso será divertido. Está bien, vamos a comenzar. Vamos a dejar el mejor para el último. Ok. Natanael, Pastor Misael. De Natanael se aprende algo muy importante que se ve mucho en las iglesias. Yo quiero que sepan antes de nada que Natanael es Bartolomé. Que se sepa, Natanael funge con la misma persona de Bartolomé. Cuando a Natanael se le habló de Cristo, él se prejuició y dijo: de Nazaret no se puede, puede salir algo de bueno de Nazaret. Oye lo que él adjudica de Jesús sin conocerlo, solamente porque asoció el lugar de procedencia de Jesús. Escucha esto. El nombre de Natanael significa asistido por Dios. Pero su nombre, Bartolomé, significa el hijo del estancado. Wow. Oye, y en las iglesias, tristemente, nosotros tenemos personas que por el simple hecho de que Dios les cambió el nombre de Bartolomé a Natanael, de ser un estancado a ser un asistido, ellos no recuerdan que en su pasado hubieron cosas negativas. Entonces, eso a mí me enseña a yo no prejuiciarme con la gente por el simple hecho de que aunque hoy yo tenga un significado de un nombre que me caracterice, hay un pasado detrás que no hablaba muy bien de mí. Entonces, eso ayuda a uno a ser más medido y no prejuiciar a la gente por sus orígenes. That's good. Yeah. That's good.
otro discípulo. Ay, los nombres se me... Entonces fue Natanael. Felipe. Felipe, señores, hay gente como Felipe en la iglesia. Yo creo que sí, mira, de Felipe hay algo interesante y es que el nombre Felipe en la Biblia es muy común. Mira, hay un Felipe que era el tetrarca. ¿Recuerdan ese? Está Felipe el evangelista. Yeah. Está Felipe el discípulo de Jesús. Entonces, estos Felipe tienen un denominador común. Ellos presiden. Ellos son líderes en algo. Por ejemplo, también está el Felipe que era diácono, ¿ok? En la iglesia primitiva. Felipe, el tetrarca, él presidía a través del poder gubernamental una región de esos tiempos, de Roma. Está Felipe el evangelista, él presidía la iniciativa evangelística para propagar el evangelio de Jesucristo a través de la predicación del evangelio. Estaba Felipe el que terminó siendo apóstol, que obviamente él trabajó bajo el manto apostólico y presidía su misión a través de su posición. Y estaba el Felipe, el diácono, que él presidía las ayudas para que las viudas, ustedes conocen el problema que pasó, que las viudas se quejaron de que las ayudas no se le daban como se debería. Entonces él presidía eso. Entonces, en la historia de Felipe, específicamente el que fue discípulo de Jesús, yo aprendo que para tú preceder, tú tienes que presidir. Wow, o sea, yo no sé si ustedes entienden el concepto de eso, pero se los voy a explicar brevemente. Preceder es tú tener, por así decirlo, anterioridad sobre alguien. Como que alguien te mire a ti. Hoy en día se dice, no, él es mi padre espiritual. Entonces, si yo a ti te precedo, yo tengo anterioridad, yo tengo superioridad sobre ti, porque lo que tú eres es gracias a mí. Eso quiere decir que mi techo se convierte en el piso de alguien. Entonces, si mi techo se convierte en el piso de alguien, entonces ahí viene el poder para preceder, para tener prioridad, para tener arrastres. Porque imagínate, hoy nosotros estamos en una posición que nuestros ancestros no tuvieron. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de llegar más lejos que ellos, pero debemos de aprender a ser humildes y a no olvidarnos de aquellos que construyeron el engranaje para que nosotros estemos en el lugar que hoy estamos. Presidir fue lo que hicieron nuestros ancestros. Lo que nosotros hacemos es preceder. Y hay mucha gente que quiere preceder, pero no le gusta presidir. Hay mucha gente que quiere subirse. Hay mucha gente que quiere que el techo ajeno sea el piso de ellos, pero ellos no quieren que el techo de ellos se convierta en el piso del otro. Entonces, hay que aprender esas cosas. Ellos quieren ser en el penthouse, right? Quieren ser en el penthouse, el último piso. Definitivamente. Ok, entonces se habló de Natanael, right? Me dieron una lista porque se me estaban olvidando los nombres. ¿Ustedes conocen cristianos que son así? Diga el nombre. Entonces está, Natanael, Felipe, Andrés. Andrés tiene un problema. Andrés fue el primer discípulo reclutado por Jesús. Y hay cristianos en las iglesias que creen que porque tienen mayoría de años, Dios tiene que usarlos a ellos por encima de los que vinieron después. Entonces, imagínate esto. Seamos sinceros. Si nosotros somos Andrés, los tres somos Andrés, piensen en él. Jesucristo nos reclutó a nosotros. Fuimos los primeros. Tú fuiste el primero, tú eres el primero en tu lugar y yo soy el primero en mi lugar. Y de momento Cristo selecciona un grupo de 3, que es el núcleo cerrado de Jesús. Jesús selecciona a Pedro, a Juan y a Jacobo. Estos 2 son hijos de Zebedeo. Digo, Jesucristo, aquí hay un error, porque yo tengo prioridad. En América, en nuestros trabajos, se habla de señoridad. Esta es mi cámara. En el evangelio no hay señoría. En el evangelio hay propósito. Entonces, yo me hubiese sentido mal si yo hubiese sido el primero
y Jesucristo a mí no me hubiese tomado en consideración para yo ser parte de los tres. Pero yo aprendí algo que la iglesia tiene que aprender. El hecho de que yo no sea escogido como parte de los tres es posiblemente porque Cristo quiere que yo sea el líder entre los discípulos restantes. Así que quédate tranquilo en tu posición, que donde Dios te llamó, Dios sabe por qué te colocó allí. Ok, entonces Natanael, Felipe, Andrés. Ahora, Pedro, vamos a decir. Pedro es el más conocido para mí dentro de la revelación de los evangelios. Y sepan que yo estoy hablando de las cosas que no son comunes dentro de los discípulos de Jesús. Su conducta, parentescos, cosas que nosotros tenemos de ellos. De Pedro me gusta algo. Pedro era un hombre fajador, trabajador. Y de Pedro hay algo que nunca se dice. En la vida de Pedro yo descubrí algo que me nace en el corazón y yo me veo en él. Porque yo soy testigo de que Dios es experto. Escuchen esto. Dios es experto en cambiar barcos y redes por tintas y plumas. Nadie nunca nos dijo que el apóstol Pedro, después de haber sido un modesto pescador, terminaría siendo un autor de 2 libros que tienen su nombre, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y que están en la Biblia. Esta palabra es para alguien. Señores, no te acomodes a lo que la gente dicta de ti, porque Dios es experto en cambiar tus barcos y tus redes y entregarte tintas y plumas. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Simón. Vamos a hablar de Simón. Simón, él tiene dos calificativos. Simón el celote, Simón el cananista. Una vez más, piensen que ustedes son Simón el cananista. Yo soy él, y el día en que a mí me introdujeron a Pedro y me hablaron de su historia, yo digo este dicho popular que se oye en todas las iglesias, que no es bíblico. Ustedes lo han escuchado, que dicen, la gente dice, si Dios lo hizo contigo, lo va a hacer con él. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Yes. So, si Dios lo hizo contigo, Dios lo hará contigo también. No necesariamente. Simón escuchó la historia de Simón Pedro, que cuando a Simón Andrés, su hermano, se lo trae a Jesús, Jesús le dice, te cambio el nombre a Pedro, porque aunque no está aprobado por fuentes legales, la palabra Simón, el nombre Simón significa inservible, palo que no sirve, caña quebrada. Entonces, Cristo ve a Simón Pedro, a Simón, y le dice, Simón, te cambio el nombre, te llamarás Pedro, piedra. O sea, lo opuesto a ser débil, quebrado, serás fuerte. Nice. ¿Entiendes? Oye, si yo soy Simón el celote, yo digo, pues, gloria a Dios. Me van a cambiar el nombre. Si a él le cambiaron el nombre, a mí me lo van a cambiar. Porque lo que Dios hizo con él, lo hará conmigo. No necesariamente. Jesucristo nunca le cambió el nombre a Simón el celote, al Simón el cananista. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Le cambió el líder. Wow. Porque la palabra celote hablaba de la secta que él seguía. Y él seguía a un líder que le mintió, que le falló, que le dio promesas falsas, profecías incorrectas. Porque el líder de esa secta dijo Gamaliel que se murió. Y cuando se murió, todo el séquito fue distribuido. Entonces, Cristo se le acerca y para parafrasear, posiblemente Cristo le pudo haber dicho, hey, cálmate, yo no decidí cambiarte el nombre porque yo quiero hacer algo diferente contigo. Yo voy a cambiar al líder que tú tenías y lo voy a reemplazar por mí, porque él se murió y no ha resucitado. Pero yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar y te llevaré al cielo juntamente conmigo. Cuando tú resucites, el día en que a ti te toque. That's good. Entonces, olvídate de esa frase, lo que Dios hace con él, no lo hará contigo, porque Dios puede que haga algo más grande contigo. Gloria a Dios. No ponga límite a Dios. No le pongas límites a Dios. Exacto. Vamos a hablar de los hermanos de fuego.
¿Cuáles son esos? Oh, claro, Juan y Jacobo, hijo de Zebedeos, con Juan primero. Señores, ustedes saben que Juan fue uno de los peores discípulos de Jesús. Y en las iglesias, yo he notado que Juan, él habita mucho. El cristiano se parece mucho a Juan. Porque yo no sé si ustedes han escuchado que dentro de las iglesias la gente dice, yo tengo un mal carácter. Yo tengo mal carácter. Y Juan, aunque ustedes no lo crean, tenía un muy mal carácter. Entonces, ¿por qué yo digo esto? La Biblia dice que en una ocasión él dijo que quería que fuego descendiera y que consumiera una aldea de samaritanos por el simple hecho de que ellos no recibieron el evangelio. Entonces, a veces tú critican a Pedro porque Pedro sacó una espada, pero ¿qué tú vas a hacer con este terrorista? ¿Sí? Que está anhelando a través de la herramienta divina y santísima de la oración, señores. Que hay cristianos que utilizan las herramientas divinas para hacer daño, para murmurar, para criticar. Mi cámara está aquí. El altar no se usa ni para chismear, ni para murmurar, ni tampoco se usa para lanzar indirectas, ni para descargar la ira, ni para criticar ministerios. No. El altar se utiliza para edificar. Entonces, Dios, Jesucristo, tuvo que trabajar con Juan el apóstol, porque tanto a él como a su hermano, Cristo los apellidó Boanerges, hijos del trueno, que básicamente hablaba de su carácter y de su temperamento. Entonces, por esa razón, tú ves a Juan el apóstol siendo llevado al pecho del maestro. ¿Sabes para qué? Esto nos da una gran enseñanza, señores. Para tú cambiar el corazón de un terrorista cristiano, tiene que escuchar los latidos de un corazón tan dócil, tan dulce como el corazón de Jesús. Y hay un texto en la Biblia que es la historia de Juan el apóstol. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo llega, Cristo cambia. Y no hay residuos ni evidencias del pasado. Porque cuando uno lee las cartas de Juan y el Apocalipsis y el Evangelio, él habla como un abuelito a la iglesia, mis hijitos, muy apacible, muy cariñoso. Así que si Cristo te cambió, no me vengas con esa de que de vez en cuando que tú te agires. Mi viejo hombre. No, eso no existe. Jacobo, el hijo de Zebedeo. Yes. Sí. Ok. Tú dijiste en una de nuestras intervenciones que han llegado momentos donde lo que estaba de moda era ser evangelista o apóstol o profeta. Yo pregunto, ¿nunca vendrá una moda donde nuestra juventud, nuestros líderes amen ser maestros? That's good. Yo nunca he visto esa ola de yo quiero ser maestro. Ah, yo también. ¿Y tú, maestro? El maestro fulano. Una pregunta. En el tiempo que ustedes tienen en las iglesias, ¿ustedes alguna vez han visto un maestro subido en el altar? ¿Pero por qué? Si él es parte de los 5 ministerios. Entonces, a Jacobo, el hijo de Zebedeo, yo lo llamo como el remendador. Escucha esto. Los chicos lanzaban las redes. Pedro, Andrés, pero Jacobo se encargaba de remendar las redes. Entonces, el trabajo evangelístico es ineficaz, no tiene efectividad si no trabaja juntamente con los maestros. Porque el evangelista, a través de su predicación, lanza la red, atrapa los peces, pero las almas vienen destruidas. Tú sabes que Satanás, que el Señor te reprenda. Satanás, si tú estás viendo este episodio, escúchalo bien, que el Señor te reprenda. Unsubscribe, En please. el nombre de Jesús. Y por favor, no nos sigas. Entonces, escucha esto, brother, escucha. Eso es una tontería, él no va a seguir, ¿entiendes? Él no va a seguir a todo, ay padre. Entonces, mira lo que sucede. Sucede que la gente viene muy destruida. Satanás es muy puntual en su trabajo.
acabando con medio mundo. La gente viene triste, golpeada, con pensamientos suicidas, ansiedad, estrés, problemas increíbles. Se necesita un equipo de trabajo que aprenda a remendar redes, remendar almas, corazones. Entonces, yo creo que Dios tiene una máquina de coser y necesita gente remendadores. Oye, un maestro puede cambiar tu vida con palabras dóciles, con enseñanzas. Todos nosotros somos el resultado, no de una predicación meramente, sino de una enseñanza que alguien tomó el tiempo para darte estructura, para vendarte, para, tú sabes, para que tu red no se vuelva a romper, porque mientras tanto el diablo te desecha, Dios te restaura. Entonces, yo no sé si ustedes conocen cristianos que tienen el atuendo de Jacobo, el hijo de Zebedeo, pero como él hay pocos. Una cosa más, ustedes saben que él fue el primer mártir de entre los discípulos de Jesús. Que cuando hablamos de mártires, hablamos siempre de Esteban, ¿ok? Él fue un mártir y fue el primero, pero de entre los 12 discípulos de Jesús, el primer discípulo en ser asesinado, oigan quién, por el poder monárquico, el monarca sacó la espada y lo traspasó. Eso habla mucho porque un monarca nunca asesinaba a nadie, él mandaba matar a la gente. Entonces, él matar a Jacobo, el hijo de Zebedeo, hablaba que el trabajo de Jacobo era tan puntual que él mismo tuvo que tratar de eliminarlo. Pero podrán matar al maestro, pero nunca su enseñanza. Wow. That's good. That's good. Seguimos por la lista. Vamos a hablar del otro Jacobo. El menos mencionado. Hijo de Alfeo. Yes. El menos mencionado. Y yo amo su historia, porque yo quiero ser como él. Porque el menos mencionado es el que siempre va a pasar desapercibido. Y pasar desapercibido es una bendición. ¿Por qué? Porque de él no tenemos mucho contenido, a no ser de que tú leas entre las páginas. De él nunca se dijo que iba a negar a Jesús. De él nunca se dijo nada escandaloso, nada problemático. Su vida se mantuvo, ¿sabe? En el cumplimiento de su apostolado. Entonces, él no fue mencionado mucho, pero yo quiero ser como él. Yo no quiero crear popularidad ahora. Yo quiero crear popularidad después. Porque yo encontré un texto en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y dice que allí hay postes y allí estarán escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Jesús. Quiere decir que cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a leer el nombre de un apóstol que se llama Jacobo, el hijo de Alfeo. Su nombre va a estar escrito por la eternidad, no solamente en el libro de la vida, sino en la santa ciudad. Y esa es una gran bendición increíble. ¿Y qué decimos de Mateo, pastor? Mateo fue un numismático. Mateo fue un numismático. ¿Qué significa eso? Mateo era un experto en conocer las monedas de Roma. Incluso, después de esto, cuando ustedes lean el Evangelio según San Mateo, préstenle atención a los diferentes nombres de monedas que él incluye. En su gran mayoría, él las incluye todas. Y Cristo no lo seleccionó para ser el tesorero. Tenía el conocimiento de finanzas. Tenía las influencias con los dueños de los bancos. Él trabajaba como publicano. Y ustedes saben cuál es la virtud mayor que él tiene. Yo quiero ser como Mateo. Mateo casi no abunda en las iglesias, tristemente. Porque, una pregunta, si ustedes son ricos y millonarios y ustedes le hacen un banquete a Jesucristo, ustedes lo postean en las redes sociales. Tú sí. Te conocen, Fidel. ¿Y tú? Yo soy una persona privada. Muy privada. Sí. Si Cristo va a mi casa, yo quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Entiendes? Yo soy muy privado. Todo el que soy muy privado. Si es Cristo, pero si es Jesús, sí,
que se va a comer mi comida, Ujú. el mundo tiene que saberlo. Sí. Pues Mateo le hizo un gran banquete a Jesús y y en el evangelio que lleva su nombre nunca se escribió. Wow. ¿Saben quién lo tuvo que escribir? Lucas lo tuvo que escribir por él. Porque la humildad no es lo que tú dices. Mm. La humildad nace con aquello que Wow. tú dejas de decir. That's good. Wow. Así que un consejo a los hermanos, deja de estar tomando partes en las iglesias para dar testimonio que tú fuiste al hospital, a la cárcel. No, no te des fama propia, deja que la gente hable de ti. Wow. Hay que ser humildes, señores. Sí. That's good. Vamos a hablar de Tomás. Tomás. Señores, Tomás fue para mí el discípulo más leal que tuvo Jesús. Y tú dirás, Pedro, no. Tomás. Ustedes recuerdan cuando a Cristo se le dijo, hey, tu amigo está enfermo. Tu amigo está a punto de morir. Tu amigo se murió. Y cuando se ventiló la idea de que Lázaro había muerto, Jesús dijo, vamos a extender los días en el hotel 2 días más. Cuando habló con los discípulos, tocante a regresar para despertar a Lázaro, los discípulos le dijeron, no, hay amenazas de muerte. Hmm. Entonces hubo uno que dijo, oye lo que dice Tomás. Tomás dijo, vayamos con él y muramos con él. Eso quiere decir que en ese instante él había creído tanto en Jesús Ujú. que estaba dispuesto a dar Morir, su yes. vida por él. Yes. Ese día él murió. Entonces, ahora yo entiendo por qué razón Dios nunca permitió que él supiera que Judas Iscariote iba a ser el traicionero. Porque hay algo que tienen la gente leal, odian la traición. Entonces, la lealtad es el enemigo primario de la traición. That's good. Entonces, Jesucristo, tacto, dijo, yo no le puedo decir a Tomás que Judas Iscariote me va a vender, porque se atreve a matarlo. Entonces, las cosas se trabajaron de una manera más discreta. Pero, disculpen, ¿ustedes creen que hay gente todavía en las iglesias como Tomás que sean leales a los ministerios, Yes. Yo a creo la que sí, iglesia? yes. Yo creo que sí. Creo que Ustedes sí. son gente así. Y yo también. Yes. Sí. Yes. Gloria a Dios. No hay muchos. No hay Pocos. muchos. No, hay pocos, sí. Pero sí, creo que hay un remanente. Sí, tristemente la gente cuando ve una oportunidad para sacar un beneficio propio, Ujú. Hablamos de Tomás, ¿verdad? Vamos a hablar de Judas. Judas. ¿cuál de los dos? Pero el Tadeo. Judas Tadeo, Judas Leveo, Le veo, yeah. medio hermano de Jesús. Le pregunté a una persona cuál es el privilegio más grande que pudo haber tenido algún hombre sobre la tierra. Me dijeron algo que estoy de acuerdo hasta que leí la historia de Judas Tadeo. Me dijeron recostar la cabeza en el pecho de Jesús. Digo, wow, ¿tú sabes lo que es eso? Que Jesús te dé la oportunidad de Mm. llevarte a un lugar tan íntimo y tan cerca. Wow. Pero hay algo más, hay algo que duplica eso. Y ese es el mensaje de el predicador Judas Tadeo. Él es el único que puede decir, yo ocupé 2 espacios en la vida de Jesús. Número 1, ocupé el espacio de ser discípulo y apóstol, estando con él bien de cerca. Pero yo estuve en el mismo vientre que vio nacer al Salvador del mundo. That's good. Wow. Entonces, él se había equivocado, él pensaba que ese era su hermano. Y cuando él escribe la carta que lleva su nombre, él se da cuenta, yo estoy equivocado. Yo tengo el privilegio de haber nacido en el mismo vientre que Dios decidió tomarlo para encarnarse y venir a la tierra. Mami, mi amor, te pido perdón. Hay un vientre que a mí me hubiese gustado nacer. Me hubiese gustado nacer en el vientre de María para yo decir ese mismo testimonio. That's good. That's good. Y el último. el último. Yo no quiero decir que hay mucho de esto en la iglesia. Pero habrán Judas dentro de la iglesia, pastor. Yo creo que cada cristiano
tiene un poco de Judas dentro. Porque Judas fue el discípulo con mayores habilidades de entre todos los discípulos de Jesús. Jesús habló de él a través de un salmo mesiánico. Obviamente hay varios, pero este en particular, Dios dice a través de la boca del salmista en este salmo mesiánico que Judas Iscariote se convertiría en su familiar, en su guía. Y oye, en español, ¿cómo se escribió esto? Allí dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Oye, no que él me lo comentaba, se habla de manera plural, que juntos comunicábamos los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Wow. El discípulo más cercano a Jesús no fue Juan, no fue Pedro. El discípulo más cercano a Jesús fue Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote era familia de Jesús. Porque Judas Iscariote era descendiente de la tribu de Judá, al igual que Jesucristo. Entonces, ellos eran parientes, número uno. Número dos, yo hubiese sido Cristo y yo hubiese colocado a Mateo como mi tesorero, pero él decidió elegir a Judas Iscariote. Eso habla muy bien de él. Él era un hombre muy serio, muy honesto, muy responsable. Escuchen bien, antes de que el diablo se le metiera adentro. Entonces, Judas Iscariote era tan cerca de Jesús, tan cercano a Jesús, que después que Cristo hacía sus cruzadas, y la Biblia dice que mujeres como Susana, Juana, la mujer de Chuza, esas mujeres aportaban para el ministerio de Cristo, y esas ofrendas que entraban, el tesorero del ministerio, juntamente con el presidente del ministerio, después de largas noches de evangelizar, de ministrar, de sanar, de reprender demonios, el cansancio venía y los demás discípulos se quedaban dormidos, con excepción de Jesucristo y su tesorero. Y allí había privacidad, y allí había conexión, y allí ya los demás no eran un estorbo, porque ahora somos tú y yo, Jesús. Wow. Y Satanás, mira, yo creo que Dios le está hablando a alguien. Wow. ¿Entiendes? Yo creo que hay mucha gente que estaban así con Jesús, bien cerca de él, orando en las madrugadas, acercándose a él. Y Satanás observó eso y dijo, yo necesito irrumpir en esa relación y romperla. Y Satanás lo logró, se le metió dentro. Y el día en que Satanás se le metió dentro, Judas Iscariote cambió. Dejó de ser responsable y se convirtió en un irresponsable. Perdió la honestidad, perdió la seriedad. Esas noches, Satanás las escudriñaba y decía, yo tengo que impedir que ellos se comuniquen los secretos. Y él le decía a Jesucristo las cosas como son. Y esa versión de Judas Iscariote, cada cristiano tiene que tenerla. Y no impedir, y no permitir que Satanás te robe tu intimidad con Dios. Y por eso hay mucha gente que ya no intiman con Cristo, porque ellos saben que mientras más cerca de Cristo están, más son los ataques del diablo, porque el diablo nunca va a atacar a alguien que está lejos. Satanás siempre va a atacar a alguien que está cerca de Dios. Entonces Judas Iscariote se ve invadido por Satanás. Satanás corrompe sus ideales. Oye, y Judas Iscariote tenía tan buenos deseos que él se arrepintió, señores. Lo que sucede es que él hizo lo correcto en el lugar incorrecto. Si él hubiese ido a donde Jesús, yo estoy seguro que Jesús lo hubiese perdonado, porque Jesús es experto en perdonar. Así que habemos muchas personas que tenemos cosas de Judas Iscariotes, y yo le pido a la audiencia que abracen lo primero de él, no lo segundo, porque Satanás vino y acabó con él. Lo último que quiero decir es que hay que ser justos. Satanás trató con todos, ¿sí o no? Yes. Trató de trabajar con Pedro,
y Jesucristo tuvo que reprenderlo. Satanás, apártate de mí, en la persona de Pedro. O sea, lo que la Biblia nos está enseñando es que todos los discípulos en un momento sufrieron vulnerabilidad. Al igual que tú, que Satanás te está atacando, te está zarandeando. El único problemita es que no podemos permitir que Satanás entre. A Satanás hay que mantenerlo afuera. Yes, yes. Y termino diciendo, diablito, si tú nos estás viendo otra vez, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Es que no podemos decir más, pastor. Bastante. Pero media hora no basta Para para esto. Pero sí hay un libro por allí. Escuché que hay un libro por allí que se puede conseguir más Sí. de lo poco que hemos hablado aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad aquí en nuestra plataforma, La Verdad Sin Filtro. Suscríbete, dale a seguir a las notificaciones, dale un golpe a la pantalla. A la pantalla no, que la vas a romper, a la campana. Sí, pero yo con mucha humildad, Yes, ¿ok? yes. No es un cliché, me nace del corazón. En la pandemia traté de no perder mi tiempo y escribí un libro llamado Desde el Principio, que habla de las historias de los 12 discípulos de Jesús. Obviamente cosas que no son convencionales, cosas que no son comunes y que de esas cosas no se nos hablan con regularidad. Yo me tomé el tiempo, la gloria es de Dios, para estudiar mi Biblia con mucho detenimiento, para sacar sus historias, sus caracteres y aplicarla a nuestras vidas en el día a día. Y pues lo puedes conseguir en Amazon, obviamente. Y también me puedes llamar a través de nuestras redes sociales. Te puedes comunicar conmigo a través de nuestro canal, La Verdad Sin Filtro. O te puedes comunicar conmigo directamente a través de mi Facebook o de mi Instagram. Vamos a poner el link. Yo te lo hago el llegar. Link suyo, el link para que puedan buscar. Yo lo he leído. Dice muchas cosas. Más de lo que usted ha mencionado. Oh, definitivamente. Y cosas que yo, que tengo, no quiero decir cuántos años en el evangelio, pero Ay, padre. que yo en verdad no sabía. Gloria a So Dios. that's good. Thank you so much, Pastor. Desde La Verdad Sin Filtro Podcast. Hasta Hasta la próxima. Yes, sir. Let's go.